Podemos enterrar a tu familia. Eso fue exactamente lo que leyó un comerciante de productos médicos en Álvaro Obregón en un mensaje de WhatsApp a las 3 de la madrugada. Junto con el mensaje, fotos de sus hijos saliendo de la escuela. El camión exacto que toman para regresar. La ruta completa que él usa todos los días para ir de su casa al negocio. Y el domicilio de su mamá en Naucalpan con una advertencia: si sigue de terco, mandamos gente allá. Hace unas horas, dos chavitos de 18 y 21 años bajaron de una moto en la calle Altavista para cobrar 500,000 pesos de extorsión. Se toparon con algo que no esperaban, un operativo de la Policía de Investigación que los reventó en flagrancia mientras todavía tenían la mano extendida para recibir el dinero. Pero quédate hasta el final porque lo que encontramos en sus teléfonos te va a traumatizar. Mensajes que decían textualmente: si no paga viernes llevar foto del niño saliendo de escuela para que entienda. Órdenes de quemar una llanta fuera de su casa madrugada, nada más, solo asustar, y lo más demoledor, un papel manuscrito con contabilidad criminal en formato de nómina empresarial donde documentaban cada víctima como si fueran clientes de una empresa legítima. Y aquí viene lo que el gobierno de la Ciudad de México jamás va a mencionar públicamente: estos dos cobradores operaban en la misma alcaldía donde Julio César Serna, ex jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, acumuló propiedades millonarias inexplicables. Mientras este funcionario compraba bodegas y terrenos sin poder justificar el origen del dinero, comerciantes como el de productos médicos vivían con el terror diario de juntar 500,000 pesos para que no les mataran a su familia. Si quieres que casos como este se investiguen hasta el final, si quieres que se persigan no solo a los cobradores de 18 años sino a los funcionarios corruptos que permiten que la Unión Tepito opere con impunidad, suscríbete ahora. Cada suscriptor es un mensaje directo de que México exige justicia real, no solo operativos mediáticos. Dale like si crees que la extorsión debe castigarse con todo el peso de la ley. Pero antes de contarles cómo fue la detención y que encontramos en esos teléfonos que nos heló la sangre, necesitan entender cómo empezó esta pesadilla para este comerciante. Porque lo que le pasó a él le está pasando ahora mismo a cientos de víctimas que no se atreven a denunciar. 28 de octubre, 3 de la tarde. El comerciante está atendiendo en su negocio de productos médicos en Álvaro Obregón cuando le llega la primera llamada a su celular personal. Un hombre con voz tranquila. Demasiado tranquila. Le dice que tiene que juntar 20 millones de pesos y entregar joyas. O su familia va a terminar enterrada. 20 millones de pesos. No le están pidiendo una cuota razonable que pudiera pagar en abonos. Le están exigiendo una cifra absolutamente imposible. Y eso es exactamente el punto. No es una negociación. Es quebrar mentalmente a la víctima desde el primer segundo. Es demostrar poder absoluto. Es decir, nosotros sabemos que no puedes pagar eso, pero vas a intentarlo de todas formas porque tienes más miedo de lo que podemos hacerle a tu familia que de perder tu negocio. El comerciante cuelga sin responder. Piensa que es una broma pesada. Que marcaron el número equivocado. Que mañana todo va a estar normal. 2 horas después, a las 5 de la tarde, un tipo en motocicleta se estaciona frente a su negocio. Se baja con calma absoluta. Camina hasta la puerta. Mira directo a los ojos al comerciante. Y le repite la misma exigencia palabra por palabra: 20 millones de pesos y joyas. O enterramos a tu familia. Luego se sube a la moto tranquilamente y se va sin prisa. Como quien acaba de hacer un trámite rutinario del banco. Esa misma noche empiezan los mensajes por WhatsApp. Fotos de su negocio tomadas desde distintos ángulos. Capturas de pantalla de su domicilio con vista de Google Maps. Imágenes de las rutas exactas que él usa para ir y venir del trabajo. Y entonces llega el mensaje que lo destruye psicológicamente: podemos enterrar a tu familia. El hombre guarda todo. Cada captura de pantalla. Cada amenaza. Cada foto. No borra absolutamente nada porque algo le dice que algún día va a necesitar esas pruebas para sobrevivir. Pero durante semanas no denuncia. Vive revisando obsesivamente las calles antes de salir de su casa. Cambia de horarios constantemente. Inventa excusas para no llevar a sus hijos personalmente a la escuela. Su esposa nota que ya no duerme bien. Que se levanta a las 3 de la madrugada a revisar compulsivamente las cámaras de seguridad del negocio. Que contesta el teléfono con voz temblorosa. Él no le cuenta nada al principio. Porque está convencido de que si involucra a alguien más, si habla con la policía o con sus familiares, los extorsionadores van a cumplir la amenaza antes de que nadie pueda ayudarlo. Ese es exactamente el efecto que buscan estas organizaciones criminales. Aislar completamente a la víctima.
convencerla de que está sola contra una maquinaria imparable, hacerle creer que el silencio es su única opción de supervivencia. Y aquí está la parte que demuestra que esto no son dos morros improvisando por su cuenta, los mensajes no paran nunca. Las llamadas llegan a cualquier hora del día o de la noche. Una madrugada recibe un audio de WhatsApp donde una voz le dice textualmente: ya sabemos a qué escuela van tus hijos y qué camión toman para regresar. Quédate porque en 5 minutos te voy a revelar exactamente qué encontramos en los teléfonos de los detenidos que prueba que la Unión Tepito opera como empresa multinacional con supervisores, rutas establecidas, contabilidad detallada y castigos programados para quien no paga. Y si quieres que esta investigación llegue hasta los jefes financieros que lavan el dinero y hasta los funcionarios que protegen estas operaciones, suscríbete. Necesitamos que esta historia llegue a millones de personas para generar presión real. Para el 9 de noviembre, el comerciante ya lleva casi 2 semanas completas viviendo en un infierno constante. Los mensajes no paran. Las llamadas llegan sin horario. El audio sobre sus hijos y la ruta escolar fue la gota que derramó el vaso. Junta 50,000 pesos en efectivo. Billetes que había guardado durante meses para pagar a proveedores. Los lleva al punto exacto que le indicaron en inmediaciones de la colonia Altavista, cerca de su propio negocio. Deja el sobre en el lugar señalado. Da media vuelta. Y se va caminando rápido sin mirar atrás. Cree que con eso compraría un mes de tranquilidad. Quizá 2. Cree que los extorsionadores verían su buena voluntad y bajarían la presión. Estaba completamente equivocado. El primer pago no cerró el caso. Abrió la ruta de cobro permanente. Les confirmó a los criminales 3 cosas fatales: que él puede conseguir efectivo cuando lo presionan lo suficiente, que tiene miedo suficiente para ceder a las amenazas, y que está dispuesto a negociar bajo terror. A partir de ese momento dejó de ser un objetivo aleatorio. Se convirtió en fuente de ingresos programada con cobros mensuales garantizados. Los mensajes continuaron llegando con más intensidad. Ya no le pedían 20 millones imposibles. Ahora exigían 500,000 pesos. Nueva fecha. Mismo lugar. 17 de noviembre. El comerciante hace cuentas y entiende algo brutal: si sigue pagando, lo van a sangrar hasta quebrarlo completamente. Van a subir los montos cada mes. Van a exprimir su negocio hasta dejarlo sin nada. Y después van a seguir cobrando de todas formas porque ya saben que él puede conseguir dinero de donde sea, aunque tenga que vender todo, aunque tenga que pedir prestado, aunque tenga que hipotecar su patrimonio. Fue ahí cuando tomó la decisión más valiente y más peligrosa de todo este caso. En lugar de juntar los 500,000 pesos, fue directamente a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y presentó denuncia formal ante el Ministerio Público. Llevó su celular con todas las conversaciones guardadas desde el principio. Mostró las capturas de pantalla con fechas exactas. Explicó las fechas precisas de cada amenaza. Entregó copia de los comprobantes del primer pago de 50,000 que ya había hecho. Le temblaba la voz mientras declaraba. Pero no se detuvo. Les dijo a los agentes algo que me partió el alma cuando leí su declaración: si no actúan rápido, yo voy a terminar en bancarrota o muerto. Y mi familia va a quedar en medio de todo esto sin ninguna protección. Ese día dejó de ser solo un extorsionado más en las estadísticas. Se convirtió en pieza clave de una investigación que iba a tumbar a operadores activos de la Unión Tepito. Nosotros activamos protocolo inmediato en cuanto recibimos su denuncia formal. La policía de investigación montó vigilancia discreta en su domicilio y en su negocio. Instaló cámaras encubiertas en postes cercanos. Revisó grabaciones de circuitos cerrados de comercios vecinos. Y empezó a documentar meticulosamente todos los movimientos sospechosos durante madrugadas y mañanas. Durante una semana seguimos un patrón que se repetía con precisión industrial absolutamente escalofriante. Siempre la misma motocicleta circulando por la zona entre 6 y 7 de la mañana. Siempre 2 personas a bordo, el conductor y un acompañante que cargaba mochila. Siempre frenaban frente al mismo domicilio. Daban vuelta completa a la manzana como reconociendo el terreno y verificando que no hubiera presencia policial. Y luego se alejaban sin bajar. Estaban chequeando que todo estuviera tranquilo antes del día programado del cobro. Los agentes documentaron todo. Tomaron fotos de los tripulantes desde distintos ángulos con equipos de largo alcance. Cruzaron esa información con bases de datos de vehículos reportados como robados. La moto coincidía con una unidad sustraída 3 meses atrás en la colonia Guerrero. Todo cuadraba perfectamente: extorsionadores de la Unión Tepito operando en Álvaro Obregón con vehículo robado,
teléfonos desechables y rutas perfectamente establecidas como empleados cumpliendo horario. 17 de noviembre. Día del cobro programado. Los elementos de la policía de investigación ya estaban posicionados estratégicamente desde las 5 de la mañana. Prepararon un paquete señuelo que simulaba contener el efectivo de 500,000 pesos. Establecieron puntos de cierre táctico en 3 calles aledañas para cortar cualquier ruta de escape posible. 2 patrullas encubiertas se estacionaron en esquinas opuestas. 4 agentes de civil se mezclaron entre comerciantes que abrían temprano sus locales. A las 7:30 apareció la motocicleta. Circuló lento frente al domicilio del comerciante. Dio la vuelta habitual verificando. Regresó. Y finalmente se detuvo junto a la banqueta con el motor todavía encendido. Los 2 jóvenes se miraron entre ellos como confirmando algo en silencio. Luego el acompañante bajó con la mochila colgada al hombro y caminó hacia la puerta del negocio. El conductor se quedó montado en la moto, listo para arrancar en cuanto su compañero regresara con el dinero. No alcanzaron ni a tocar el timbre. Los agentes cerraron en pinza desde ambos extremos de la calle con precisión militar. 2 patrullas bloquearon instantáneamente las salidas. 4 elementos de civil se acercaron desde atrás con armas reglamentarias desenfundadas gritando «¡Alto, policía de investigación!». El conductor intentó arrancar desesperado, pero una camioneta le cortó el paso de frente. Frenó en seco. Apagó el motor. Levantó las manos. El que iba caminando hacia la puerta escuchó los gritos. Volteó. Vio las placas policiales. Se quedó completamente paralizado con la mano todavía extendida hacia el timbre. Como si el cerebro no le respondiera para decidir si correr o rendirse. Uno de los agentes le gritó con autoridad: «Tírate al suelo con las manos visibles». Obedeció inmediatamente. Cuando los esposamos, el menor de 18 años empezó a llorar. Le temblaba todo el cuerpo. El mayor de 21 se quedó callado mirando el piso. Les pregunté directamente a qué organización criminal pertenecía. El de 21 años levantó la vista y me dijo sin dudar, sin intentar mentir: «Somos de la Unión Tepito, jefe». Y ahora viene lo que te va a poner la piel de gallina. Le pregunté quién les había ordenado venir a ese punto específico. Respondió: «Mi supervisor, pero yo no sé su nombre real. Solo lo conozco como jefe AO». Le pregunté cuánto tiempo llevaban cobrando en esa ruta. Dijo textualmente: «Como 4 meses cobramos aquí y en otras partes de la colonia». Si esto te indigna, si quieres que esta investigación suba hasta los supervisores, hasta los operadores financieros, hasta los jefes que coordinan desde oficinas, suscríbete. Sin presión ciudadana masiva, estos casos se archivan en 6 meses. Tu suscripción es un voto por justicia real. El comerciante salió de su negocio cuando vio el operativo desarrollándose. Se quedó parado en la puerta viendo a los 2 extorsionadores esposados en el suelo. No dijo una sola palabra. Solo se llevó las manos a la cara. Y empezó a llorar en silencio. Semanas de terror constante. Noches sin dormir. Miedo paralizante de que mataran a su familia. Todo terminó en ese momento con 2 chavitos de moto esposados en la banqueta. Todo quedó documentado en video desde 3 ángulos distintos para que no haya ninguna duda legal en el proceso judicial. Ese día no llegaron a cobrar su cuota semanal. Llegaron a firmar su propia detención en flagrancia. Durante la inspección preventiva que hicimos en el lugar de la detención, los elementos encontraron exactamente lo que esperábamos. Y algo más que nos abrió líneas de investigación hacia niveles superiores de la estructura criminal. En la mochila del joven de 21 años había billetes arrugados por un total de 4,500 pesos. Probablemente cobros de otros negocios extorsionados hechos esa misma mañana antes de llegar a Altavista a cobrar los 500,000 grandes. Había también 10 bolsitas con hierba seca y 30 dosis de cristal envuelto en celofán. Llevaban droga encima porque muchas veces los cobradores de extorsión también son de alerts que aprovechan las rutas establecidas para vender en los mismos puntos donde intimidan. En el bolsillo trasero del pantalón del menor encontramos un papel doblado con una lista manuscrita de nombres, direcciones exactas y montos específicos escritos a mano. Era contabilidad criminal con formato de nómina empresarial perfectamente organizada. Pero lo más revelador, lo que nos heló la sangre cuando lo revisamos con autorización judicial, estaba guardado en los 2 teléfonos Nokia que cargaban. Uno era relativamente nuevo. El otro tenía la pantalla rota y apenas encendía correctamente. Nadie carga un teléfono casi inservible por nostalgia sentimental. Lo llevan porque ahí está la información operativa que no quieren perder bajo ninguna circunstancia.
Y lo que encontramos en esos dispositivos confirma que la Unión Tepito no son pandilleros desorganizados haciendo desmadre por impulso. Son una estructura criminal con jerarquías perfectamente claras, territorios definidos con precisión geográfica, y métodos refinados durante años de operar sin presión real de las autoridades. Había un mensaje que decía textualmente: si no paga viernes, llevar foto del niño saliendo de escuela para que entienda que vamos en serio. Otro ordenaba: quemar una llanta fuera de su casa en la madrugada. Nada más. Solo asustar sin tocar a nadie todavía. Un tercero era absolutamente escalofriante: ya tenemos domicilio completo de su mamá en Naucalpan. Si sigue de terco, mandamos gente allá mañana mismo. No eran amenazas vacías improvisadas para intimidar. Eran instrucciones operativas precisas con direcciones reales verificadas, nombres completos de familiares, rutinas documentadas minuto a minuto. Recuperamos conversaciones completas con alias que coordinaban entregas y cobros. Un contacto guardado como jefe AO enviaba instrucciones diarias detalladas. En un mensaje ordenaba textualmente: ya está listo Guerrero Norte. Avisar al súper cuando completes para que registre el ingreso. En otro: cliente de refacciones lleva 3 semanas sin depositar. Quebrar ya su local. Marcar su casa también para presión. Había fotos de negocios con cortinas marcadas en aerosol rojo como señal de advertencia. Capturas de pantalla de comprobantes de depósitos bancarios. Ubicaciones precisas de Google Maps señalando domicilios específicos de víctimas. Lo más perturbador era un chat donde el supervisor jefe AO preguntaba: el de productos médicos ya pagó los 500. Y el cobrador respondía: voy en camino ahorita, jefe. Ese mensaje tenía fecha y hora exactas: 17 de noviembre, 7:20 de la mañana. Exactamente 10 minutos antes de que los detuviéramos en flagrancia. Si te está hirviendo la sangre de coraje, si quieres que jefe AO y todos los supervisores caigan también, dale like y suscríbete. Cada interacción con este video genera algoritmo que obliga a YouTube a mostrarlo a más personas. Más views igual a más presión ciudadana igual a más difícil que archiven el caso. Les voy a explicar algo que la mayoría de la gente no entiende sobre cómo opera realmente la Unión Tepito. No son pandilleros desorganizados. Son una estructura criminal con jerarquías militares. Tienen cobradores de nivel bajo que van en moto y recogen efectivo cada semana como empleados de nómina. Tienen supervisores de nivel medio que coordinan varias rutas simultáneamente y reciben reportes diarios vía WhatsApp. Tienen operadores financieros que lavan el dinero a través de cuentas digitales con nombres falsos y transferencias fraccionadas. Y tienen beneficiarios finales en la cúspide que están en prisión, en otras ciudades, o hasta fuera del país dando órdenes mediante intermediarios. Los 2 chavitos que detuvimos en Altavista son el nivel más bajo de esa cadena criminal. Son piezas completamente reemplazables. Si caen hoy, mañana la estructura nombra a otros 2 morros de 18 años y sigue operando exactamente como si nada hubiera pasado. Y esto no es un caso aislado que ocurrió una sola vez en una sola colonia de la ciudad. En las últimas semanas hemos detenido a otros extorsionadores vinculados con la Unión en distintas alcaldías de la Ciudad de México. Mismo patrón exacto: motocicletas sin placas, mensajes por WhatsApp con amenazas específicas, cuotas escalonadas que empiezan con cifras psicológicamente imposibles para romper a la víctima y luego bajan a montos negociables que mantienen flujo constante de efectivo mensual. Es un modelo industrial probado en decenas de colonias diferentes. Cambian los nombres de las calles, pero el miedo que generan es exactamente el mismo. Identificamos rutas perfectamente establecidas con horarios fijos de cobro. Recuperamos mensajes donde supervisores ordenaban textualmente: si no paga esta semana, marcar su cortina con spray rojo para que vea que vamos en serio pero sin tocar gente todavía. Otro decía: Toño de la lonchería lleva mes y medio retrasado. Quemar algo suyo esta madrugada pero sin lastimar gente. Solo asustar para que entienda. La extorsión no es caos improvisado por delincuentes desesperados. Es administración criminal con método empresarial refinado y consecuencias perfectamente programadas para cada nivel de resistencia. Ahora les voy a contar algo que muchos no saben y que explica la verdadera dimensión de la impunidad estructural en esta ciudad. En la misma alcaldía Álvaro Obregón donde acabamos de detener a estos extorsionadores de la Unión Tepito, la Policía de Investigación arrestó en 2021 a Julio César Serna, ex jefe de gabinete del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.
Lo aprendieron en su domicilio de Jardines del Pedregal, una de las zonas más exclusivas y caras de toda la Ciudad de México, por presunto enriquecimiento ilícito inexplicable. La investigación documentó algo que no cuadra por ningún lado. Serna tenía propiedades valuadas en millones de pesos, múltiples inmuebles y bodegas comerciales que jamás podrían justificarse legalmente con su salario como servidor público de carrera. Entre esos bienes millonarios había varios ubicados precisamente en Álvaro Obregón. Déjenme ponerlo en perspectiva brutal para que entiendan la dimensión de la hipocresía del sistema. Mientras Julio César Serna acumulaba tranquilamente bodegas en la central de abasto y propiedades de lujo en la misma demarcación donde supuestamente servía al pueblo, comerciantes honestos como el de productos médicos vivían con el terror absoluto de juntar 500,000 pesos para que no les mataran a su familia. Mientras Serna movía millones en operaciones inmobiliarias sospechosas sin poder explicar convincentemente el origen legítimo de los fondos, chavitos de 18 años cobraban cuotas semanales en moto porque la Unión Tepito había encontrado territorio absolutamente fértil donde operar sin presión real, sin consecuencias, sin miedo. El caso Serna fue escándalo nacional durante semanas. Salió en todos los noticieros. Hubo promesas oficiales de justicia ejemplar e implacable. Declaraciones rimbombantes de cero tolerancia. Después el expediente se diluyó misteriosamente en amparos interminables, audiencias constantemente aplazadas, testigos clave que dejaron de comparecer sin explicación. Y mientras tanto, en las mismas calles que él supuestamente vigilaba y protegía desde su cargo de poder, la extorsión florecía como negocio cotidiano perfectamente establecido. No estoy diciendo que Serna tenga vínculos directos comprobados con la Unión Tepito porque no tengo elementos legales para probarlo en este momento. Pero sí digo esto con total claridad. Cuando un funcionario público acumula riqueza completamente inexplicable en una demarcación y no pasa absolutamente nada real, cuando las investigaciones se alargan estratégicamente hasta que la gente se olvida y los medios dejan de dar seguimiento, se manda un mensaje clarísimo a todos los niveles del sistema. La impunidad funciona perfectamente si tienes los contactos políticos correctos y los abogados caros adecuados. Y ese mensaje lo leen perfectamente tanto los políticos corruptos en sus oficinas climatizadas como los criminales de calle en las banquetas. Ambos entienden que el sistema tiene fugas gigantescas por donde escapar si sabes exactamente cómo moverte. Si esta conexión entre corrupción institucional y crimen organizado te indigna, si crees que deberían investigarse ambos niveles con la misma intensidad, suscríbete ahora. Vamos por 500,000 suscriptores para demostrar que los ciudadanos exigimos justicia pareja, para el cobrador de 18 años y para el funcionario millonario sin explicación. Esa es la realidad incómoda que enfrentamos todos los días y que absolutamente nadie en el gobierno quiere discutir abiertamente. Abajo, en las banquetas, operan cobradores de 18 años en motocicleta robada que amenazan con quemar negocios si no reciben su cuota semanal puntual. Arriba, en las oficinas climatizadas con vista panorámica, hay funcionarios que hinchan misteriosamente su patrimonio personal con contratos gubernamentales sospechosos, bodegas fantasma y propiedades millonarias que aparecen mágicamente a su nombre sin justificación razonable verificable. Ambos sistemas criminales se alimentan del mismo combustible, la impunidad estructural enquistada en todas las instituciones. Cuando un extorsionador sabe con certeza que la denuncia probablemente no va a prosperar porque la víctima tiene demasiado miedo o porque el sistema judicial es lento e ineficiente, sigue cobrando tranquilamente mes tras mes. Cuando un político sabe que su enriquecimiento inexplicable no va a ser investigado realmente a fondo porque tiene conexiones poderosas, abogados carísimos y capacidad económica de alargar procesos legales durante años, sigue acumulando bienes millonarios sin consecuencias reales. Y en medio de esa pinza asfixiante quedan atrapadas las víctimas reales, comerciantes honestos que pagan impuestos todos los meses, que generan empleos formales, que sostienen economías locales, que madrugan para abrir sus negocios y se desvelan haciendo cuentas para ver si les alcanza para sobrevivir. Esos comerciantes enfrentan extorsión callejera violenta por un lado y corrupción institucional protegida por el otro. Pagan cuota al cobrador criminal para que no les quemen el local. Y pagan impuestos al gobierno que supuestamente debería protegerlos pero donde algunos funcionarios usan descaradamente su posición para enriquecerse de formas que nunca van a poder demostrar legalmente. Es un sistema donde el miedo sostiene absolutamente todo. Les voy a ser brutalmente claro en algo que necesitan entender. Detener a 2 cobradores en una motocicleta es apenas el primer paso de una investigación que tiene que ir muchísimo más profundo si queremos resultados reales que cambien el sistema.
Lo importante no es quien entrega físicamente el sobre con billetes en la esquina del barrio. Lo importante es quien recibe ese dinero criminalmente acumulado al final de la cadena completa, como lo lava a través de empresas fantasma, donde lo invierte para convertirlo en activos aparentemente legales, y quien lo protege institucionalmente para que pueda seguir operando sin presión real ni consecuencias. Por eso ordenamos análisis forense exhaustivo de los teléfonos incautados en la detención. Queremos saber quién coordina las rutas de cobro desde niveles superiores de la organización. ¿Quién establece las cuotas específicas según el tamaño del negocio y la temporada del año? ¿Quién recibe los reportes diarios de cuánto se cobró y dónde hubo resistencia de víctimas? ¿Quién decide qué comerciante específico merece un ejemplo violento público para que los demás sigan pagando sin chistar? ¿Quién lava el efectivo criminal a través de empresas fantasma, transferencias digitales fraccionadas con nombres falsos y operadores financieros profesionales que convierten billetes sucios en activos aparentemente legales? En paralelo estamos revisando meticulosamente otros casos recientes de extorsión en colonias de la capital que comparten características operativas idénticas. Identificamos al menos 8 denuncias formales en demarcaciones aledañas donde las víctimas reportaron exactamente el mismo patrón milimétrico: contacto inicial con cifras estratosféricas diseñadas específicamente para quebrar psicológicamente, reducción gradual calculada del monto cuando ven que la víctima no puede pagar la cantidad completa, amenazas extremadamente específicas contra familiares con nombres exactos y rutinas documentadas, entregas programadas en puntos fijos que nunca cambian. En 5 de esos casos documentados, los comerciantes extorsionados pagaron durante meses enteros antes de atreverse finalmente a denunciar formalmente. Uno de ellos nos explicó, literalmente llorando mientras daba su declaración ministerial, que tardó casi un año completo en acudir a nosotros porque estaba absolutamente convencido de que si hablaba con la policía, los extorsionadores iban a cumplir sus amenazas contra su familia antes de que pudiéramos hacer algo útil para protegerlo efectivamente. Ese miedo paralizante no es paranoia irracional de víctimas asustadas. Está completamente justificado por décadas documentadas de impunidad estructural. Pero aquí está la pregunta que me quita el sueño todas las noches. ¿Cuántos comerciantes están pagando extorsión en este preciso momento sin denunciar porque creen que es más seguro ceder que arriesgarse? ¿Cuántas rutas de cobro están activas donde nadie se atreve a hablar por terror real? ¿Por qué el sistema permite que un caso llegue hasta exigir 20 millones y amenazar con enterrar familias antes de activar protocolos serios? Si conocen a alguien que esté pasando por una situación similar de extorsión, díganle que denuncie lo antes posible. Que guarde todos los mensajes sin borrar nada. Que documente todas las llamadas con hora y fecha exactas. Que fotografíe cualquier marca sospechosa. Cada evidencia cuenta para construir el caso judicial. La extorsión no se detiene pagando ni guardando silencio por miedo. Se detiene con investigación profesional y con víctimas que deciden convertirse en testigos protegidos. Y si crees que esta lucha vale la pena, si quieres que sigamos investigando hasta llegar a los jefes financieros y a los funcionarios cómplices, suscríbete. Comparte este video. Comenta tu indignación. Cada interacción genera presión ciudadana real que hace más difícil que archiven estos casos. Hoy tumbamos una moto de la Unión Tepito en Altavista. Mañana vamos por los supervisores que coordinan desde niveles medios. Pasado por los operadores financieros que lavan el dinero. Pero la pregunta que dejo abierta para que todos la piensen es, ¿cuánto tiempo más va a pasar antes de que alguien con poder real se atreva a investigar también a quienes permitieron desde posiciones de autoridad que todo esto creciera sin consecuencias? Porque si solo detenemos cobradores y dejamos intacto el sistema completo que los protege institucionalmente, en 6 meses habrá otros 2 chavos en otra moto cobrando en la misma maldita esquina. Y el comerciante que hoy respira aliviado volverá a recibir un mensaje que diga exactamente lo mismo. Podemos enterrar a tu familia. Suscríbete si quieres que esta guerra se pelee hasta el final. Sin tu apoyo, estos videos no llegan a millones. Con tu suscripción, generamos presión que salva vidas. Buenas noches, México.